Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Gracias por tomarse un poco de su tiempo para acompañarnos y poder juntos escudriñar un poquito más de la palabra de Dios. Les habla el hermano René Reina de Iglesia Restauración en Cristo, Hayward, California. Les damos gracias porque sabemos que se están tomando un poquito de su tiempo para escuchar la palabra de Dios que les traemos en este día. Les voy a traer la palabra de Dios bajo el tema orando con paciencia y perseverancia. Y a veces yo sé que a muchos nos pasa que estamos orando, le oramos a Dios, le pedimos lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos, le pedimos lo que queremos más bien para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, pero no pedimos con paciencia, pedimos de manera impaciente y queremos que Dios cumpla con lo que le estamos pidiendo o nos dé o nos conceda las peticiones que le estamos dando, y cuando no lo hace en el tiempo que según nosotros es el tiempo adecuado, nos empezamos a frustrar, nos empezamos a llenar de ira, empezamos a decir que Dios no está escuchando. El día de hoy vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre que oró por mucho tiempo por la misma petición y al final tuvo su respuesta. Así que yo sé que a veces si oramos y no hay paciencia, a lo mejor nos llenamos de tristeza. Nos llenamos de tristeza porque pensamos que a lo mejor Dios no nos escucha, que pensamos que Él está ahí arriba y nosotros aquí abajo y a lo mejor no va a haber una respuesta. Yo le pregunto en este día, ¿qué pasa? Y lo invito a que reflexione, porque más que todo de eso se trata en este día, el mensaje. Es de que reflexionemos nosotros. Es de que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo estamos realmente orando cuando estamos hablando con Dios? Le pregunto yo a usted, ¿qué pasa cuando usted le pide algo a Dios y no recibe una respuesta favorable en el tiempo que usted desea? ¿Es que acaso su fe sigue al mismo nivel? ¿O de repente empieza a faltar la fe? ¿Será que se mantiene cerca de Dios? ¿O se empieza a alejar pensando que Dios no le va a escuchar sus peticiones? ¿O es que en realidad entendemos que podríamos estar pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios dar? ¿O le pedimos guía al Espíritu Santo para que sea Él que nos enseñe a pedir como debemos hacerlo? A veces yo creo que a muchos nos ha pasado. Si usted ora, por ejemplo, por un miembro de su familia para que se convierta a Cristo y no sucede, ¿será que nos damos por vencidos muy rápido y pensamos que a lo mejor es la voluntad de Dios que esa persona no venga a los pies de Cristo y por eso no pasa? A veces tenemos ese tipo de pensamientos y el día de hoy espero que ese tipo de pensamiento cese, que ese tipo de pensamiento pare, porque no es así. Y lo vamos a leer en unos momentos. Vamos a ver dos historias, vamos a hablar de dos hombres, de dos personajes de la Biblia, y vemos el primero que oró con paciencia y, como les decía hace ratito, recibió una respuesta de Dios. También vamos a ver la historia de otro hombre que creyó que estaba haciendo algo bueno para Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas. Vamos a empezar por el ejemplo de la perseverancia en la oración, y eso lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Daniel, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Daniel capítulo 10, versículos del 10 al 13, y dice: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En este pasaje está Daniel, bueno, está triste, está por su pueblo, por el pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 9, todo el capítulo 9 casi es cuando Daniel está confesando el pecado de su pueblo, del pueblo de Israel. Daniel está confesando el pecado, pero a la vez le recuerda a Jehová, le recuerda a Dios que Él es misericordia, que Él está lleno de misericordia, y que por sus misericordias le dice, aparta tu ira de tu pueblo. Aquí le ha sido dada una profecía mala para el pueblo de Israel. Entonces, al inicio del capítulo 10 de Daniel, el mismo Daniel empieza a hacer un ayuno, y está en ayuno y oración por 21 días, pidiendo lo mismo, y durante esos 21 días no recibe respuesta. Imagínense que Daniel hubiese sido como algunos de nosotros. Lo pidió una vez, oró una vez, ayunó una vez y no tuvo respuesta. Volvió a orar y ayunar el siguiente día por la misma razón y no tuvo respuesta. Oró un tercer día, ayunó un tercer día por la misma razón, por la misma petición, y no obtuvo respuesta. Entonces dice, bueno, Dios no me está escuchando, a lo mejor Dios no quiere que esto pase y ya no más, ya no sigo. Daniel no pensó de esa forma. Daniel dijo, bueno, vamos a hacerlo, y lo hizo por 3 semanas, 21 días dice que, y eso está en Daniel capítulo 10 verso 3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Al terminar las 3 semanas resulta que tiene una visión. Lo visita un ángel de Jehová y le dice, en el capítulo 10 versículo 11 le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y dice, entonces me dijo, oiga, esto es muy bonito, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Daniel recibió su respuesta el primer día? No. ¿El segundo día? No. El quinto, el décimo, el decimoquinto, el 20º día, no. De hecho, la Biblia narra que esto pasó, dice, al 24º día. Es decir, que terminó su ayuno de 21 días y aún 3 días después recibió la visita del ángel, que le dijo, ¿sabes qué? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Qué bonito, desde el primer día que se dispuso a entender, dice, pero también dice, y a humillar su corazón. 2 cosas muy importantes: entender y humillar nuestro corazón. ¿Entender qué? Entender que se hace la voluntad de Dios. Entender que en nuestras vidas lo que importa es que Dios haga su voluntad. Y entender que no es lo que René quiere, no es lo que yo quiero, no es lo que usted quiere, hermano, es lo que Dios tiene preparado para usted, porque ¿sabe qué? Dios tiene buenos planes para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Sigamos adelante, dice, más el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, la oración y el ayuno de Daniel fueron recibidos desde el primer día. ¿Ok? Pero hubo oposición.
a que Daniel recibiera lo que estaba pidiendo, o a que tuviera una respuesta. A lo mejor no iba a ser la respuesta que él esperaba, que Daniel esperaba, pero recibió algo. Dios le habló. Pero dice, desde el primer día que dispuso su corazón, fueron oídas sus palabras. Pero dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y en este caso tenemos que aprender que va a haber obstáculos. Mire, Dios es todopoderoso. Dios le puede pedir, le puede dar lo que usted le pide si usted está viviendo conforme a la voluntad de Él, conforme a su palabra. Pero no quiere decir que lo va a hacer. Porque no todo lo que queremos nos va a beneficiar. Y a veces pensamos que sabemos lo que necesitamos, pero no. Simplemente sabemos lo que queremos, lo que deseamos, no lo que necesitamos. Pero Dios sí sabe lo que necesitamos. Entonces, hay oposición, dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Imagínense que este caso fuera de nosotros y empezamos a orar. Pero el primer día no lo hicimos bien. No estuvimos dispuestos a entender y a humillar nuestro corazón. El segundo día tampoco. El tercero tampoco. Sino hasta el quinto día. Entonces, cuando estamos dispuestos a entender que tenemos que vivir por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, y estamos dispuestos a humillar nuestro corazón, ahí es cuando Dios empieza a moverse. Ahí es cuando Dios empieza a moverse, ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a enseñarnos cómo pedir, cómo orar. Ahora, hay que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia de este personaje de Daniel? Bueno, una de sus características, que podemos ver en Daniel 1:8, es que tenía dominio propio. Y dice en Daniel 1:8, y Daniel lo propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínese que a usted le invitan a una fiesta y hay de todo tipo de comida. De todo tipo de comida. La comida que a usted más le gusta. Piense cuál es la comida que más le gusta a usted. Imagínese que tienen de esa comida. Pero usted está en dieta y no puede probarla. Pero usted dice, bueno, rompamos la dieta hoy, solo por hoy. Porque es rico, ¿no? Porque la comida está rica, está deliciosa, dice. Sin embargo, Daniel tuvo dominio propio. Él fue llevado al palacio, él fue llevado a la corte del rey que había tomado, de la nación que había tomado cautivo a Israel. Y a él le fueron ofrecidos manjares, a él le fueron ofrecidas las mejores comidas, lo que comía el rey. Pero dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero contaminarme con esa comida que ha sido ofrecida a los dioses. Y pidió que no lo obligasen a comer de eso. A nosotros, si nos ponen comida, un bufete o un festín enfrente, no perdonamos. Pero Daniel tenía en su corazón no contaminarse. Lo propuso en su corazón no contaminarse. Y el mismo Dios que vio que ese corazón de Daniel estaba en lo correcto, le ayudó y le dio gracia con el jefe de los eunucos para que él no lo obligase a comer de esa comida del rey. Y solo los tenía con otro tipo de comida. Y dice la palabra ahí en el capítulo 1 de Daniel, cuando tenga tiempo lo puede leer, dice que Daniel y los que iban con él tenían mejor apariencia que los que comían la comida contaminada, la comida que había sido ofrecida a los dioses. Sigamos. Luego otro ejemplo en el mismo libro de Daniel, donde vemos que Daniel tenía dominio propio, es en Daniel 10:3, que lo acabamos de leer. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No comió nada que a lo mejor fuera apetecible a los ojos. No comió nada que fuera sabroso. Es como que yo dijera que voy a dejar de comer pan dulce con café. ¿Ve?
Así, y Daniel tuvo ese dominio propio. Él dijo, ¿sabes qué? Le voy a dedicar un ayuno a Dios. Y así lo hizo. Ayuno y oración. Y no se contaminó. Y no comió, dice, manjar delicado. Por 21 días. Por 3 semanas él no lo hizo. Tuvo dominio propio. También Daniel era valiente. Y lo podemos ver en el capítulo 5. Versículos 22 y 23. Y dice... 22 y 23 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabe quién está hablando? De esa forma, le está hablando a un rey. Le está diciendo todo eso a un rey. Y usted va y trata de hablarle así a alguien que tenga algún tipo de autoridad, capaz que se lo llevan arrestado, se lo llevan preso. Pero Daniel tenía valor. Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio, de poder, de valor y de dominio propio. No un espíritu de cobardía. Daniel era un hombre valiente. Daniel era íntegro. Daniel no era el hermanito que se porta bien solo enfrente del pastor o solo en la iglesia. Daniel se portaba de la misma manera, honrando a Dios donde quiera que él estuviera. Y en Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Habían hombres que odiaban a Daniel por la gracia que Dios había puesto en él ante el rey. Le tenían envidia y lo querían hacer caer, pero no pudieron, porque Daniel era íntegro. Y dice que no fue hallado en él ninguna falta, ningún vicio. Daniel era humilde, y lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 17. Y dice, en pregunta, dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Es el ángel que le está hablando a él, y Daniel responde, pero ¿cómo yo, un ser tan insignificante, voy a hablar con un ángel? Si solo te vi y me quedé sin fuerza. Era humilde. Daniel pasó 21 días pidiendo por su pueblo. En el capítulo 9, Daniel se dedicó a pedir perdón por su pueblo, porque sabía que se habían alejado de Dios. Lo hizo con oración y ayuno. Daniel confesó el pecado de Israel y pidió perdón para que Jehová apartara su ira del pueblo. Y así fue como él pudo obtener esa respuesta de parte de Dios. Y la palabra dice en Salmo 123:2, dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Oramos con perseverancia, oramos con paciencia, porque sabemos que tenemos un Dios que oye, un Dios que vive y un Dios que tiene poder para socorrernos en todo momento. Tenemos que tener paciencia, hermanos. Siguiendo un poquito más adelante, hablamos del siguiente ejemplo. Y hace tiempo yo conocí a una persona, y un hermano en Cristo, y estábamos hablando de planes del futuro, y él me dice, bueno, yo voy a hacer esto y esto, y voy a abrir mi propio negocio. Y la pregunta primera que le hice fue, y ya le preguntó a Dios si eso es lo que le conviene. Y él me respondió inmediatamente, cuando es algo bueno para nosotros, Dios lo tiene aprobado.
A Dios le parece. Yo ya no le dije nada, solo me quedé pensando, ok, puede que sí, puede que no. Pero lo que pasa es que nosotros pensamos que estamos pidiendo bien, pensamos que estamos en lo correcto, pensamos que sabemos lo que necesitamos, pero no es así. Y esto lo vemos y es fácil. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pidamos al Espíritu Santo que sea quien nos guíe para pedir bien. En otra dice, y esto es el pensamiento, ¿no? Dice en Isaías 55:8-9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No pretendamos saber qué es lo que necesitamos. Pidámosle a Dios guía, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para pedir de la manera que debemos hacerlo, para pedir de la manera correcta y para pedir pacientemente. Ahora vamos a ver el caso del siguiente personaje, que va a ser el rey David. El rey David es muy conocido por nosotros, su historia, la vida de él es muy conocida. Pero hoy quisiera que nos enfoquemos en una parte específica de la historia. En una parte cuando después de que Jehová había bendecido mucho a David, Jehová le dijo: ¿sabes qué? A esto que tienes pensado, no lo pruebo, no lo vas a hacer. Le dijo un no, ¿ok? Y eso se lo encontramos en 2 de Samuel 7, del 1 al 5, y dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, está en su casa, un rey donde habita en un palacio, me imagino que era un bonito palacio. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea que había derrotado a todos los demás pueblos que estaban cerca de su área, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, cuidadito con lo que le dijo Natán al rey: oiga, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Y sabe que cuando vino palabra de Jehová a Natán, no fue para decirle: sí, haz lo que quieres, dile a David que haga lo que quiera porque está bien, porque yo lo apruebo. Le dijo: no, dile a David que él no me va a construir un templo, que yo no se lo he pedido, que él no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo. Yo voy a bendecir a David, voy a bendecir su reino, pero él no me va a construir un templo. Y lo que me llama la atención, bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero la primera es que David estaba dispuesto a construirle un templo a Jehová. Nadie se lo pidió. Dios nos lo estaba pidiendo, y Dios hablaba directamente con David, o podía mandarle un profeta a hablar con David. Él no lo estaba pidiendo, David lo estaba ofreciendo de su corazón. No lo hacía para que los demás lo vieran, que los demás vieran, que sus súbditos vieran que él estaba haciendo algo para Dios, no. Él lo hizo porque dijo: pero ¿cómo yo, siendo un hombre, simple hombre, voy a estar en un palacio y el arca de Dios va a estar en una tienda de campaña, entre cortinas? Por eso fue que él quería hacerle un templo. Pero Jehová le dijo: no lo vas a hacer. Y en Primera de Crónicas 28:3 le da el porqué, y dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Sabe? El pensamiento de David no estaba erróneo, no era algo insultante para Dios, pero Dios tenía razones para decirle: no, tú no vas a hacer esto. Y se lo dijo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo le pedimos algo a Dios y o no recibimos respuesta, o recibimos un no como respuesta?
¿Qué pasa cuando enfrentamos eso? ¿Será que estamos contentos? ¿Será que hay tristeza en nuestro corazón? ¿Será que hay molestia en nuestro corazón? ¿O será que hacemos como David? ¿Sabe que la negativa de Dios estuvo acompañada de una bendición enorme para David? Antes de simplemente decirle no, le dijo, bueno, te daré tranquilidad, ya los reinos que están alrededor de ti no te molestarán, tendrás una gran descendencia, el reino no te será quitado. Le dio muchas promesas, pero a la vez le dijo, no, me edificarás casa a mi nombre. No sé cómo se habrá sentido David, pero sí sé lo que muestra la Biblia, que es que él siguió alabando a Jehová, se humilló ante él, no le reclamó, en ningún momento le reclamó, le dijo, pero ¿por qué no me dejas construirte un templo? ¿No? Aceptó la voluntad de Dios, y eso es importante. Eso demuestra humildad, eso demuestra sujeción a la autoridad del Todopoderoso, del Dios en el que usted y yo creemos. Y eso lo tenía David, y Daniel también. Y normalmente, pues, bueno, una cosa que debemos ver también es lo que les decía, ¿no? El hecho de que Natán le dijera a David, haz como está en tu corazón, porque estás en lo correcto. Y se lo dijo de esta forma, dice, anda y haz, este es Natán hablándole al rey David, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Cuidado, cuidado. Le dijo, Jehová está contigo, anda y haz todo lo que está en tu corazón. Le dio una respuesta a la ligera. Era un profeta de Jehová. Natán era un profeta de Jehová, porque dice que después en el versículo 4 dice, aquella noche vino palabra de Jehová a Natán. Y así fue como le dijo Jehová a David, que no le iba a construir un templo. Pero Natán le respondió a la ligera. Y le dice, sí, hazlo. Jehová está contigo. Haz todo lo que está en tu corazón. Ahora, hoy en día parece que queremos escuchar eso, ¿no? Solo personas que nos digan, sí, estás bien, hazlo, sigue. No queremos que nadie venga y nos diga, no, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Cuando alguien nos dice eso, mejor ya no le hablamos a ese hermano o a esa hermana, porque no nos gusta. Porque solo queremos que nos den por nuestro lado, que nos estén acariciando, que nos digan cosas bonitas, que nos digan cosas positivas, que sí, que todo va a estar bien. Pero cuando viene alguien a exhortarnos, cuando Dios envía a alguien a exhortarnos, ahí no lo recibimos. Y otro detalle más que podemos mencionar es el hecho de que David quería hacer algo más, y es lo que mencionaba hace ratito. Dios no le pidió que construyera un templo. David lo quería hacer de su corazón, de su propia iniciativa. Ahora, ¿cómo somos nosotros con nuestros hermanos? Ya trayéndolo a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo nos soportamos con nuestros hermanos? ¿Esperamos a que vengan y nos pidan ayuda? ¿O la ofrecemos cuando vemos la necesidad? ¿Será que amamos tanto a nuestros hermanos para comunicarnos con ellos y saber cuándo hay necesidad? ¿O solamente los evitamos porque no queremos que nos pidan ayuda? Porque dice la palabra que ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos si ni siquiera amamos a nuestro hermano que sí lo vemos? Tenemos que amar a nuestros hermanos, pedir por ellos, orar por ellos, interceder por ellos, ayunar por ellos, porque para eso hemos sido enviados, para que nos pongamos en la brecha, para que estemos orando unos por otros. Que eso quiere Dios, eso le agrada a Él. Oremos, hermanos. Y ya como para concluir, debemos aprender que necesitamos perseverar en la oración, siempre y cuando hayamos pedido guía al Espíritu Santo para saber que estamos pidiendo correctamente. Además, debemos recibir con bien las respuestas que Dios nos da y alabarle en todo momento, porque como su palabra lo dice, sus pensamientos son más grandes que los nuestros y son de bien para sus hijos que viven conforme a su palabra. Gracias por su tiempo nuevamente y que Dios les bendiga. Amén.